Cincinnati. ¿Qué ha sucedido contigo a partir del día 2 de abril? ¿En qué estado Farruko? Pues mira, desde el 2 de abril para acá ha sido un poquito fuerte. La vida me ha cambiado como drásticamente, ¿verdad? Por un lado lo he tomado positivo, por otro lado pues me ha afectado un poco, pero yo digo para mí que es una enseñanza o un tati quieto de parte de Papá Dios. Ok. Y me imagino que a raíz de la situación has meditado mucho. ¿Qué harías diferente ahora con tu vida? Pues fíjate, yo era una persona que no podía estar en mi casa tranquilo. O sea, siempre estaba en la calle y no compartía mucho con mis hijos, con mi familia, porque me daba esa piquiña de que entraba por la puerta y me sentía que estaba como encerrado, ¿me entiendes? Yo soy una persona pues que me gusta la calle, o sea, me gusta estar afuera, no me gusta estar encerrado. Y pues a raíz de esta situación pues he tenido que, pues como tengo el arresto domiciliario, pues tengo que estar más tiempo en mi casa. Y he aprendido a valorar más cosas, el tiempo con mis hijos, el compartir con mi familia, el espacio mío interior como persona, el alejarme también quizás de muchas influencias que lo que hacían era como que desviarme de mi norte, ¿me entiendes? Y he aprendido a amar más el espacio solo, mi casa, me he puesto para lo que es mi hogar, me he remodelado, aprendí a darle amor a lo que es mi entorno y mi espacio como persona. ¿Qué haces ahora con tus hijos que no hacías antes, por ejemplo? No, ahora tengo más tiempo para jugar con ellos, o sea, puedo escucharlos, puedo entenderlos. Antes yo era como que más un padre ausente por el trabajo, siempre pues era difícil entender lo que cada uno, pues las preocupaciones o ese proceso de crecimiento de cada uno, ¿me entiendes? Ahora pues ya ellos confían más en su papá, ¿me entiendes? Le hablan cualquier cosa, antes que todo se lo contaban a la mamá, no era tanto conmigo. Y pues siento un tipo de apego, ahora quieren dormir conmigo todo el tiempo, quieren que yo esté en la casa, ¿me entiendes? Y en un sentido ha sido para bien, ¿me entiendes? Porque también, pues en las pocas horas que tengo para salir a trabajar, pues me he enfocado musicalmente también. O sea, volví a rescatar la esencia de Farru, de cuando yo en los temas pues cantaba un poco más, un tiempo que me decidí más por rapear y llevar una letra más fuerte. Ahora pues como que he volvido a rescatar eso de cuando Farruko empezó. Ok, y el caso legal, ¿cuándo se estima que ya finalmente estés al 100% como lo estabas antes con tu carrera? Pues mira, hasta el sol de hoy todavía no tenemos fecha. Yo llevo alrededor de 9, casi 10 meses con lo del monitor en el tobillo y pues bajo la jurisdicción de las autoridades. Pues estoy esperando, ¿me entiendes? Esperando a ver qué es lo que va a pasar conmigo. Yo de cierta manera creo que han sido un poco, en cierta parte han sido flexibles, en otra parte me han utilizado yo creo más de ejemplo, ¿me entiendes? Quizás por lo que se ve de mí, por lo que el público ha podido ver sin conocerme, ¿me entiendes? Quizás por la imagen mía, que es un poco rough, por las canciones mías. Y pues quizás pues me utilizaron de ejemplo, pero tampoco me quejo porque, como te dije, me ha ayudado en muchas cosas, personalmente. O sea, no hay mal que por bien no venga. Y yo me siento que estoy en otra etapa de mi vida, me siento que he mejorado como persona, como artista, y que esto me ha ayudado a reflexionar mucho y que tengo la oportunidad ahora de volver más enfocado al juego y de dar lo mejor de mí. Mira, era una iniciativa mía que no es de ahora ni por lo que está sucediendo. Esto llevamos años tratando de hacerlo. Yo vengo hablando con mi equipo, con Frank y con varias gente en Puerto Rico de que yo quería hacer un concierto gratis para el pueblo, o sea, en mi barrio. Pues porque hubo
cierto momento que las cosas estaban como que fuera de control de donde yo soy, en Bayamón. Y pues la gente como que le puso un prejuicio a donde yo vengo. Todo el mundo subía memes, ¿no? Que si para Bayamón tengo que ir con un chaleco antibala, con un casco, te voy a coger un tiro allí, ¿me entiendes? Y esto viene de años, esto no es de ahora para acá. ¿Qué pasa? Tan pronto lo anuncio en mis redes, pues la prensa rápido, lo primero que habla, en vez de hablar del concierto, hablan de mi caso. Entonces muchas personas que me estaban, que iban a quizás sumarse a esta iniciativa, se cohibieron, ya sea por política, ya sea por negocio, ya sea por imagen, por lo que sea, y me dieron la espalda, ¿me entiendes? Entonces pues ya yo venía con este peso de que trato de hacer las cosas bien, pero siempre me encuentro que se me cierra una puerta, ya por lo que la gente pues ha conocido de mí, ¿me entiendes? Porque solo ven al artista, no ven quizás el ser humano que está detrás, lo que sufre y lo que pasa todos los días, y las buenas intenciones que tengo. Y pues llegó el momento que sentí frustración de que todo lo que estaba pasando, incluso en ese preciso momento recibo una noticia que matan a un buen amigo mío debido a la ola de criminalidad que hay en la isla. Y todo como que se me mezcló. Y exploté, en plena entrevista, exploté en llanto. Y empecé a temblar y yo creo que Dios puso palabras en mi boca que yo nunca las diría, ¿me entiendes? O sea, y lo que traté de llevar fue un mensaje positivo, traté de hacer la diferencia. De quizás de que aunque yo sé que no puedo parar las balas, no soy Iron Man, no puedo calmar las guerras porque tampoco soy Gandhi. Pero yo creo que si uno empieza con una iniciativa, empieza a educar, empieza a hablar de la historia de uno, también la gente dice, que eso tú lo haces por pauta, por esto, y si supieran que no, porque yo gracias a Dios siempre he podido mantenerme sacando música y de vez en cuando doy mi jorrón, como digo yo, todos los años saco un buen tema que gracias a Dios me da de comer. Y no soy persona de vivir de los escándalos, de estar todo el tiempo en los medios. Incluso mi relacionista que está aquí presente y parte de mi equipo sabe que yo pues no me llevo muy bien con las entrevistas y la fama, que soy un poco más cohibido en eso. Pero al ver la necesidad que está pasando el pueblo, al ver lo que yo puedo aportar, pues decidí darme la tarea de poner mi grano de arena. ¿Reevaluarías tu música por la situación que vive el país? Y me refiero al contenido de las letras, que a veces gente piensa que es violenta. ¿Las reevaluarías? Pues mira, lo he pensado, te soy sincero, lo he pensado, me ha pasado en la mente como decir, coño, si puedo mejorar esto, quizás no hablar de esto, pero es que a la misma vez también siento que si no hablo lo crudo, el idioma que en realidad estamos viviendo, pues siento que también estoy perdiendo el tiempo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, porque a veces tú le puedes dar un mensaje a alguien o le puedes hablarle algo, pero si tú no le hablas en su mismo lenguaje o en sus mismas palabras, pues no te van a entender. Y van a decir, este otro más que viene con un sermón, ¿me entiendes? Y también decirle al público que no podemos echarle la culpa solo a las letras, porque si venimos a ver, más fuerte es el contenido visual de la serie, de Netflix, de los mismos programas de televisión. Hoy en día todo te habla de sexo, de alma, de violencia. Incluso te enseñan, no sé si tú has visto, en una serie de Pablo, una serie de las que salen ahora, cómo ejecutar a una persona. El proceso de lo que es tú montarte, velarlo, ir y dispararle. O sea, yo creo que es más fuerte que el mismo contenido de las canciones que tenemos nosotros. No, vuelvo y repito, no me estoy tirando la toalla, no estoy tapando las letras. Y como te dije, sí he pensado tratar de buscar la manera
de ahora en adelante, porque ya el pasado no lo puedo borrar, no le puedo dar para atrás. Yo soy de los primeros que ha cantado 20 barbaridades en las canciones mías, y no lo niego. Pero tratar de sí, de mejorar un poco el mensaje y de orientar un poco más a la juventud y cantar también canciones que transmitan alegría y transmitan quizás un mensaje de positivismo. Okay. Vamos a pasar ahora a tu música, a lo que está pasando hoy en día, lo bueno, ¿no? Vamos a comenzar con Calma, el remix que tienes con Pedro Capó, que está creciendo orgánicamente en las plataformas de streaming, está subiendo poquito a poco. ¿Cómo se dio esta colaboración y qué sientes al saber pues que esta canción está subiendo tan orgánicamente? Mira, Calma para mí, te soy sincero, lo que dice el coro, un alivio al alma, me curó el alma. Porque Calma yo la escuché en un momento donde, pues, como te dije, yo era una persona que siempre estaba... Yo vivo acá en los Estados Unidos, pero es por mi trabajo. Pero la mayoría de mi tiempo libre pues lo pasaba en Puerto Rico con mi familia vive allá. Y cuando me tocó irme de Puerto Rico, yo me fui como con esa espina y esa inseguridad que no... Pasaban 5 o 6 meses y todavía yo no me sentía bien aquí, ¿me entiendes? No me acostumbraba. Y pues con el pasar del tiempo, al ver todas las situaciones que me pasaron, pasa lo de mi caso. Y uno de esos días pues yo estaba en mi casa atrás en la terraza y estaba escuchando música. Y de momento el playlist entra la canción de Calma de Pedro. Y yo la escucho y me transportó. O sea, me sentí en mi isla en ese momento y comencé a estallar a llorar. Y me dio ese sentimiento de que, Dios mío, la música tiene un poder que no importa en qué problema tú estés pasando o qué situación te esté pasando, te transporta donde tú quieres estar. Y pues fue bien random, así como que ahí mismo le escribí a Pedro por Instagram sin conocerlo ni nada. Mira, Pedro, saludos, es Farruko, un placer, brother. Felicitaciones por la canción, me encantaría ser parte de ella, hacer un remix o algo así. Y él me dijo, no, hermano, lo que tú quieras, te admiro mucho igual y cuenta conmigo. Y ahí mismo le dije, envíame la pista, envíame todo. Y lo grabé ahí, en la terraza de mi casa. Que es un seteo que yo tengo de estudio, un cuarto pequeño, y ahí mismo al aire libre lo grabé. Y boté lo que sentí en ese momento de querer estar en mi isla, de querer compartir con mi gente. Fue algo así como cuando Frankie Ruiz hizo Mi Libertad, que lo que quería era volver a sus raíces, volver a compartir con su gente, que le dieran una segunda oportunidad. Y es un tema que ha sido bien especial para mí. Un tema que, si te digo que es un tema que yo le escucho al sol de hoy, no importa cuántas veces yo le haya escuchado para prepararlo, ¿me entiendes? O sea que nosotros los artistas pues escuchamos las canciones muchas veces para ir corrigiéndolas. Y que lo escucho cada día me transporto más a lo que quiero y me da felicidad escuchar ese tema. Vamos a hablar de tu nueva canción, Nadie. ¿De dónde sale Nadie? Cuéntame un poco más la historia, dónde la grabaste, cómo la escribiste. Cuéntame más en detalle de tu nueva canción, Nadie. Pues mira, Nadie es un tema que habla de ese círculo que a veces uno se queda atrapado y no tiene manera de salir. En cuestión de que quizás por amor a una persona o amor a amistades o por no saber decir que no sabes cómo independizarte y dejar esa dependencia y no te das tu valor como persona. ¿Me entiendes? A mí me ha pasado yo, en mi caso, por querer ayudar, por querer quedar bien con todo el mundo, que es algo que ya lo comprobé, que por más que tú hagas el bien o por más que tú ayudes, nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Pues te comprometes a ciertas situaciones que quizás tú por hacer un bien te pagan con un mal o te quedas ahí encerrado, nutriéndote de la negatividad. En este caso, pues, es un tema que estoy hablando como de mi historia personal, pero lo disfracé y lo llevé más hacia el ámbito femenino.
¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo que yo hice un tema junto a Víctor Manuel, y en una frase yo dije, el tema se llamaba Amarte Duro, y en una frase yo dije, te voy a dar duro como Chris le daba a Rihanna. Pero no lo quise decir en ese sentido de a golpear, de dar, y me cayeron chinches, me destruyeron. Lo que yo quise llevar en ese momento es como que era un amor fuerte, ¿me entiendes? Como que en las palabras de nosotros en Puerto Rico, darte es como tú hacer el amor con alguien, ¿me entiendes? Es otro tipo de contenido, pero hay países que no lo entienden y hay gente que le convenía no entenderlo y barrer el piso conmigo. Entonces, pues, rescatando todo eso, lo bonito me vino a la mente y es la realidad. Uno como persona, ya seas mujer, seas hombre, tú te sientes maltratado, te sientes cohibido de alguna manera o te sientes atrapado. Todo empieza por el corazón y por la paz interior de uno. Que al fin del día tú no necesitas de nadie para salir hacia adelante. Necesitas de ti mismo. Y ese es el mensaje que quise llevar en la canción. Quizás te enredé un poco con todo lo que te dije, pero es exactamente cómo fue que nació la canción. Y es un tema que yo sé que ahora mismo hay mucha violencia de género, que arropa no tan solo mi isla, que arropa muchos países. Hay muchas cosas tristes pasando y mucha gente quizás pasa porque no se dan su lugar como persona, o no se valoran o no se aman. Y dentro de todas mis situaciones yo creo que la musa que me ha llegado, me ha entrado de cierta manera u otra, me ha ayudado a fluir en la música, y nosotros creamos sentimientos, ¿me entiendes? Cuando nosotros hacemos una canción, por lo menos el que escribe, el que canta, el que transmite, nosotros más que música transmitimos un sentimiento. Y yo sé que esto es una canción que cuando la gente la escuche le va a subir la autoestima, se van a sentir que pueden. De cierta manera lo dirigí, como te dije, a una mujer para que más personas se identifiquen, pero cualquier hombre, cualquier persona puede escuchar la canción y yo sé que le va a aumentar su autoestima y lo va a motivar positivamente. Ok, ¿y planes a futuro dentro de la situación? ¿Qué planes tienes a futuro, a corto plazo? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en mi álbum, llevo alrededor de 2 años en el álbum, trabajando, escogiendo temas y eso. Todavía no tengo nada concreto, estoy escogiendo, estoy trabajando y pues quiero dar lo mejor de mí en este próximo álbum. Por eso lo tengo un poco callado, no quiero hablar mucho del álbum, solo te puedo decir que estoy trabajando en él. También planificando lo que es mi próximo tour, si Dios lo permite, por todo Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Quiero llevar un concepto nuevo, quiero cambiar ya el formato de lo que es un show en vivo. Quiero llevarle a la gente, contarle una historia dentro del show, que conozcan más lo que es Farruko, porque quizás yo me he dado cuenta que mucha gente escucha la música pero no conoce a la persona que está detrás de lo que es el artista. Y yo creo que educando es la mejor manera, y tú lo puedes ya hacer a través de tus canciones, a través de tus visuales, a través de la historia que cuentes en tu espectáculo. Y yo soy de los artistas que pienso que cuando tú tienes un espectáculo tú no puedes educar al público a que solo te consuman cuando tú tienes un hit en la calle o estás pegado con una canción. Yo creo que tú tienes que educar al público como lo ha hecho Chayanne, como lo ha hecho Ricky Martin, como lo ha hecho Marc Anthony, que son artistas que no necesitan tener un tema afuera pegado para llenar una arena, ¿me entiendes? Para llevar al público, y el público los va a ver por quiénes son ellos, como personas, como artistas, y el movimiento que traen. Y eso es lo que yo quiero que pase con Farruko. Que no vean, pegó un tema, vamos a irlo a ver por calma, porque está pegado ahora. Si no, vamos a ir a ver a Farruko porque tiene un mensaje que dar, tiene un espectáculo que brindar, tiene una trayectoria, ¿me entiendes? Y tiene algo diferente a los demás. ¿Qué puedes decirle a esas personas en cuanto a las situaciones que vive la isla? ¿Algún consejo que le quieras dar a tu propia gente en Puerto Rico? Pues mira, te digo, hay gente que vive del pasado. Hay gente que vive del pasado
y no lo supera. Entonces, no creen en que las personas pueden cambiar su manera de pensar, pueden cambiar o transformarse para bien, ¿me entiendes? Y hay un dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Y es muy cierto, porque quizás todo lo que cantamos nosotros, todo lo que hablamos, de la manera que nos comportamos en un momento dado, marcó. Y pues es una sombra que nos sigue arropando y no nos deja salir de eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y pues yo lo que le digo a esa gente, si Jesucristo en su momento dado perdonó a los que los traicionaron, perdonó a gente que lo siguió, lo persiguió, lo casó y le mató un montón de discípulos, creo que fue Pedro si no me equivoco, y el hombre lo perdonó. Y con todo eso, ¿me entiendes? Yo digo, tú no puedes pretender, que ahora digo yo, que una persona que nunca ha pasado por experiencias en la vida, que nunca se ha caído, que nunca ha estado rodeado de lo negativo, te lleva un mensaje, porque no ha vivido, ¿me entiendes? Pero sin embargo, si es una persona que ha fracasado en su vida, que se ha caído, que se ha levantado, que de una manera u otra pues ha cometido sus errores, pero quiere tratar de hacer algo bueno, ¿por qué tienes que hablar mal de eso? ¿Por qué tienes que señalarlo? ¿Por qué tienes que seguir recordándole el pasado? ¿Por qué tienes que meterle la pierna y decirle a este tipo lo que es un charlatán? O sea, más bien súmate a la causa y haz lo que tú puedes, porque el cambio empieza por uno. Y pues me da cosita porque, te soy bien sincero, la gente sigue viviendo en lo que uno hizo, o dejó de hacer o no hizo. Y no hay un de hoy en adelante, ¿me entiendes? Es bien difícil, la gente está bien descontrolada en cuestión de eso. Las mismas redes sociales, tú ves que hay gente que comenta nada más por decir que dijo un comentario, no porque aportó algo con sentido o porque sentí una molestia en el corazón y la dijo. Y es parte de los valores que se han perdido. O sea, yo no soy un santo como yo digo, yo he fallado miles de veces y nada me libra de que vuelva a fallar en otras cosas, que vuelva a cometer más errores. Pero dentro de mis experiencias, de lo que he vivido, pues me ha marcado y quiero tratar de darle el paso y hacer cosas diferentes y cambiar ese entorno e intentarlo. O sea, no pierdo nada con intentarlo, aunque sea víctima de prejuicio, aunque sea víctima de crítica. O sea, no me importa. No es algo que me afecte. O sea, no estoy pendiente a eso. Lo que estoy pendiente es qué legado puedo dejar, qué mensaje puedo dar y que por lo menos lo intenté.